Espero que el Señor los esté bendiciendo mucho el día de hoy. Hoy, para empezar este tiempo de alabanza, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Santiago capítulo 2 y vamos a leer los versículos 22 y 23. Dice: ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Yo los invito a que en esta noche nos pongamos sobre nuestros pies, le entreguemos este tiempo al Señor y que Él sea revelándonos que nuestras obras deben ir en concordancia con la fe que profesamos en Cristo. A veces hacemos porque pensamos que eso es lo que Dios quiere y no confiamos en Él y no vemos, ¿cierto? Lo dejamos a veces de buscar. Señor Jesucristo, hemos venido en esta noche a entregarte nuestras vidas, a buscarte, Señor, a profesar nuestra fe, Señor, a que nuestras obras, Señor, den cuenta de la fe que tenemos en ti, de caminar por ti y para ti, Señor Jesucristo. Hoy venimos a levantar nuestros corazones, hoy venimos a levantar nuestras manos, Señor, a decirte: creemos en ti, Jesús, queremos ser llamados también tus amigos, queremos ser contados, Señor, como justos, porque hemos creído en el Dios vivo, Señor. Porque hemos creído en tu palabra, porque hemos creído en tu nombre, Señor. Que no dejemos de alabarte, que no dejemos de buscar tu dirección, Señor. Que no dejemos, Señor, de saber que tú estás en todo lugar, que tú estás en todo tiempo, Señor. Que tú todo lo permites, Señor. Que tú todo lo has hecho para ti, Señor Jesucristo. Y todo lo que has hecho es perfecto, Señor Jesús. Que esta sea una noche donde nosotros vengamos a decirte: yo creo en lo que tú vas a hacer en mí, yo creo en lo que tú estás haciendo en mí, yo creo en lo que tú has hecho en mí, Señor. Que yo no te tome, Señor, como algo que ya entendí, Señor, sino que yo me acerque todos los días otra vez a decirte: yo creo en ti, creo en lo que tú vas a hacer, creo en lo que tú quieres enseñarme, Padre. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí.
mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven y llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y en mí recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Señor, porque creemos en lo que harás en nosotros, Señor, porque eres Dios milagroso, porque obras en todo tiempo, en todo lugar, Señor, porque tú estás en todo lugar, Señor Jesucristo, porque tú no te cansas, Señor, porque tú no duermes. Señor, no, tus silencios no son ausencias, solo son silencios. Tú estás en la tempestad, tú estás en la tranquilidad, tú estás cuando pasan miles de cosas y también estás cuando oramos y no pasa nada. Tú sigues estando ahí, Señor. Tú sigues estando ahí, Señor Jesucristo. Por eso hemos venido a adorarte. Por eso venimos a decirte, yo quiero oír tu voz y obedecer, porque a este hombre le fue contada por justicia la obra de haber llevado a su hijo, en el cual tú habías prometido descendencia para él, a sacrificarlo por ti. Él no sabía tú qué ibas a hacer. Él creía que tú lo ibas a traer de los muertos. Tú ni siquiera dejaste que él lo tocara. Señor, nosotros no sabemos tú qué vas a hacer, tú cómo vas a actuar, Señor, pero que caminemos en obediencia a tu palabra, en obediencia a lo que nos dice, Señor. Que lo hagamos todo para ti, Señor.
ya sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Tú moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. En el caos, en tormenta, sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Tú moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Tú moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Dígale una vez más,
No hay nadie como tú. Señor, es que tú moriste por mí en la cruz. Yo quiero vivir para alabarte. Yo quiero vivir para bendecirte. Que mi deleite esté en ti, no en las cosas que tú me das. Que yo vea, es que si tú me quitas cosas, yo sigo firme contigo, porque el que me las quitó también me las puede dar, y me las dio en primer lugar. Porque si tú me has prometido, Señor, abre huecos en la tierra que yo los voy a llenar. Aunque tú no lo veas, yo los voy a hacer. No veo, pero te creo y voy a hacer los estanques, porque aún me has dicho, para mí eso no es nada. Para ti, tú no sabes de dónde viene mi bendición, pero mi bendición, lo que yo te doy, no es nada. Porque para mí no fue nada crear el universo. Yo no me esforcé, yo soy Dios de todo. Y lo hago todo para ti. Y quiero que tú vivas para mí. Quiero darte palabras de vida eterna. Dígale, no hay nadie como tú, Cristo. No hay nadie como tú, solo Cristo. Tú moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Dale un fuerte aplauso a Él. Si usted quiere alabarle a Él, si usted quiere devolverle a Él todo lo que Él le ha dado, porque solo Él tiene palabras para cada uno de nosotros, porque solo Él es agua viva, porque solo Él es pan cuando tenemos hambre, porque solamente Él puede dar vida a los muertos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu obra en la cruz, Señor Jesucristo. Gracias porque tú conoces nuestra angustia, conoces nuestra enfermedad, conoces nuestra soledad, conoces nuestra debilidad, conoces los anhelos de nuestro corazón, y tú hablas a cada uno de nosotros conforme a lo que sabes que necesitamos, Señor Jesús. Gracias. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi
Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. 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 Y solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros, Señor, para todos, Señor Jesucristo. Hoy venimos a darte la gloria y la honra, pero también a entregarte nuestras vidas, a entregarte todo, Señor Jesús. Señor, que no seamos nosotros como la mujer tsunamita, Señor, que cada que le preguntaban, ¿qué necesitas? ¿Tú qué quieres? No, yo estoy bien. No, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces cuando en mi corazón hay algo, tú conoces cuando yo tengo algo que decirte, tú conoces cuando hay algo que yo de pronto no te he querido entregar, algo de lo que yo no te he dado la gloria, tú lo sabes, pero esperas y vuelves y preguntas, ¿qué quieres tú? Y yo vuelvo y te digo a veces, no, nada, Señor. Señor, que yo te diga, así como leíamos al principio, que yo sea tu amigo y te diga, Señor, esto, Señor, te amo, Señor, te necesito, Señor, me pasó esto, Señor, quiero caminar contigo, Señor, quiero darte la gloria, quiero darte la honra, o de pronto no te quiero dar nada, Señor, pero quiero que me enseñes. Si usted está aquí esta noche, es porque usted quiere buscar al Señor, es porque el Señor lo despertó hoy, no hace 8 días, no hace 15, de pronto no dentro de 8 días, pero hoy Él le habló y le dijo, ven, yo quiero hablar contigo, y usted dijo, bueno, yo voy a hablar con el Señor, venga a darle la gloria, a darle la honra.
Señor, venimos a decirte sobre toda la tierra, sobre todas las cosas. Tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios sobrenatural. Tú eres Dios increíble. Tú eres Dios magnífico. Y ese Dios grande y magnífico me llama mi amigo, me llama mi hijo, me llama mi esposo, esposa. Señor, gracias. Gracias. Venimos a entregarte lo que te pertenece a ti, Señor, de nuestras vidas. Te alabamos, Señor, declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. No somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor, sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor, tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra, tú eres Dios. Te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios del amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor, sobre el cielo y la tierra. Eres Señor, eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación, eres digno, eres santo, eres rey de toda creación, eres digno, eres santo, eres rey de toda creación, eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Es digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios y eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios y eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria, tú eres digno de gloria.
la tierra. Tú eres, Señor, porque solo tú mereces la alabanza, porque solo tú mereces la gloria por los siglos de los siglos, Señor Jesucristo, porque tú eres santo, porque tú eres bueno, Señor Jesucristo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por esta noche que nos has dado. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque aún si de pronto nos has traído al desierto o si de pronto, Señor Jesucristo, nos has castigado o has hablado de nosotros de manera fuerte y contundente, Señor, nos traes a estos momentos a hablar a nuestro corazón, a cambiar la amargura por esperanza, a cambiar el dolor por esperanza, Señor, a cambiar de nuestra boca todas esas cosas que decimos que de pronto tú no quieres, Señor, a cambiar el lamento de nuestra boca por gozo, por palabra dulce, Señor, que salga de nuestro corazón. Señor, gracias, gracias, porque ya no te llamamos, Señor, te llamamos esposo, mi marido, desposado para siempre conmigo, Señor, en fidelidad, Señor, para siempre, Señor. Hoy venimos delante de ti a entregarte nuestras vidas, a entregarte nuestros diezmos, a entregarte nuestras ofrendas, a entregarte una vez más nuestro camino, Señor. Que no te demos por hecho, sino que nuestras obras hablen de la fe que tenemos. Tenemos un Dios vivo que habla hoy, que hablaba ayer y va a hablar mañana, y que tenemos que consultar todos los días. Señor, ayer querías que comiera pan, hoy ¿qué quieres que coma? Hoy ¿qué quieres que haga, Señor? Te entregamos este tiempo. Habla nuestro corazón, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como muchos saben, y si no saben, nuestro pastor hoy está cumpliendo años. Gracias a la misericordia del Señor. Cumpleaños feliz, cumpleaños pastor, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños pastor, cumpleaños feliz, que los cumplas feliz, que los veas cumplir, que los sigas cumpliendo, pero en Cristo Jesús. Gracias. Bueno, Luis Esteban va a orar. Bueno, los invito a que se pongan de pie y extiendan sus manos sobre nuestro pastor. Señor, te damos gracias por la vida de nuestro pastor, por la vida de tu siervo, por la vida de tu hijo Manuel Ramón, por un año más de vida, porque lo tienes entre nosotros, porque le has guardado hasta el día de hoy en medio de nosotros, y porque lo usas con poder, con el poder de tu Espíritu Santo, para enseñarnos, para guiarnos, para cuidarnos, Señor, como el pastor cuida a sus ovejas. Te pedimos que en este nuevo año tú lo llenes de tu amor, tú lo llenes de tu sabiduría, Señor, tú le des cada día el aliento, Señor, para seguir ejerciendo el ministerio, para seguir enseñándonos, para seguir, Señor, aún soportándonos y dándonos, Señor, de tu palabra y de lo que tú tienes, Señor, a través de su vida para cada uno de nosotros.
Te damos gracias por su vida, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Muchas gracias a todos por coincidió. Oiga, en enero cumple un poco gente, ¿ah? Cumplió Oscar el 12, Jorge Zapata, ¿qué más? Gloria, cumplió Andrea, mi hija, hace 15 días, hace 8 días, el 15, poco gente, Jorge Alzate también, Zapata y Alzate. Bueno, mucha gente que cumple años en enero. Yo tengo 2 sobrinos que cumplen en enero también. Camilo. Es verdad, somos frutos del Día de la Madre. Más o menos. Más o menos. Bien, feliz año para todos. Nos volvimos a ver porque hemos estado confinados. Mi esposa sigue en recuperación, pues está muy bien, pero todavía tiene mucho malestar. Allá se quedó noqueada. Estuve haciendo unos ejercicios que Ana María, la sobrina de Ana Lucía, le hizo esta tarde respiratorios. Entonces quedó como si hubiera corrido en el estadio, que lleva ya como 20 días en este tema. Mi suegra recuperándose lentamente, ya le hicieron la traqueostomía y bueno, ya está un poco más consciente y bueno, le hemos pedido a Dios. Ella tiene 85 años, esto es un secreto, no se puede decir que completamente. Me va a regañar cuando se levante. No graben esto, por favor. Y Dios ha sido pues muy fiel. Le hemos pedido por mucha gente que nos han llamado, algunos compañeros pastores. Estuvo compañero de la cruzada que es paisano mío, Jaime Dueñas, que se fue por allá a visitar a la hermana y llegó muy mal y estuvo 10 días en la UCI y anoche salió, gracias a Dios. Lo mismo en Estados Unidos también. Juan David Hernández, la esposa, también, pero están todos bien. Le hemos pedido las 2 promesas al Señor: que la plaga no toque nuestra morada y que si la serpiente nos muerde no nos haga daño. Esa es nuestra oración, porque esto es una realidad la que estamos viviendo, ¿no? Hay muchas enfermedades, pero esta es muy compleja porque no sabe uno la cuestión, ¿no? Fueron días difíciles estar allá con Andrea atendiendo y la incertidumbre, si se complica, si no se complica. Y gracias a todos por estar orando. Todos los días a las 8 nos conectamos a orar, eso nos fortalece mucho. Y bueno, fueron días de mucha angustia porque no sabe uno si me iba a dar a mí. Tengo todas las características difíciles, gordo y ahora viejo, y además tengo problemas cardíacos, o sea, cumplo todo lo malo para el tema. Pero bueno, el Señor también ha sido fiel con ese tema también. Pero bueno, mucha aflicción porque viendo a mi esposa en esa condición siempre se preocupa uno. Pero el apoyo de la oración de todos, fundamental. Fundamental. Hoy vamos a terminar el libro de los Hechos. Este es el último capítulo escrito en la Biblia. Pero recuerde que usted y yo somos un capítulo de este libro. Porque son los hechos del Espíritu Santo. Ahí está el apóstol Pablo escribiendo, porque finalmente él termina en Roma, que era su deseo para ir a testificar, y todo lo que la iglesia de Roma creció, y ahí escribió la carta extraordinaria de los romanos. Como concluimos el libro de los Hechos, les dije que íbamos a comenzar otro libro, ¿no? Entonces, desde hace un año, en marzo, que comenzamos este tema, empezamos a leer Juan, luego tomamos Romanos, luego tomamos Hechos, y ahora vamos a tomar un libro que también es muy emocionante, que se llama Hebreos, ¿no? Hebreos. A partir del domingo arrancaremos con el primer capítulo. Yo quiero que veamos algo. Se nos perdió un videíto
pero es un video que de pronto usted ha visto, ¿no? Hay películas sobre tormentas en el mar, ¿no? Pero hay videos reales y donde estos buques enormes de 300.000 toneladas, ¿cierto? El mar lo levanta como si fuera un barquito de papel, ¿no? Y ese video no pudo salir hoy, pero en realidad usted lo ha visto, ¿no? Algunos han visto en Discovery cuando presentan esos pescadores y finalmente esos barcos son levantados como nada. Olas de 30 metros, una cosa impresionante, ¿no? Imagínense esos barcos enormes con toda la tecnología de hoy y el apóstol Pablo en un barco de madera, ¿sí o no? En las mismas condiciones. Póngase a pensar que cómo hace uno para orar en un barco de esos, ¿cierto? Si lo que piensa uno es agarrarse primero de cualquier cosa, ¿no? Porque si el barco se mueve de esa manera, ¿cómo se moverá uno? Y el apóstol Pablo no perdía la oración, no perdía su momento, ¿no? Es muy especial. Por eso terminamos en este capítulo. Quiero que veamos esto, porque también estamos hablando de los hechos. Entonces, mire, es un poquito, se ve muy poquito, ¿no? Usted lo ve ahí. Esto es información histórica que no exactamente es así ni muy comprobada y tal, pero donde tú vas te cuentan esta historia. Esta es la historia de cómo murieron los apóstoles, ¿no? No está escrito en la Biblia sino la muerte de Esteban y de Jacobo, ¿cierto? Que fue atravesado con una espada. Eso está en la Biblia, pero no está la del apóstol Pablo ni la de Pedro. Se dice que Pablo le cortaron la cabeza, lo guillotinaron y que Pedro fue crucificado y él pidió ser crucificado al contrario de Jesús, ¿no? Se dice que Juan no murió, por eso fue exiliado a la isla de Patmos, que queda en este momento en Turquía, y el apóstol Juan fue metido en aceite hirviendo y no murió, ¿no? Tradicionalmente se dice que le metían más candela y no pasaba nada, ¿no? Entonces finalmente decidieron exiliarlo y no matarlo, porque no es porque no lo mataron, sino porque no pudieron matarlo. Él termina ahí porque no moría exactamente. Quiero leerles ahí, ¿no? Dice Mateo, dice que él sufrió martirio en Etiopía, asesinado por una herida de espada. Marcos se dice que murió en Alejandría, en Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta que murió. Es interesante porque Marcos, su cuerpo está en la Catedral de San Marcos en Venecia. Y cuando tú vas allá, te cuentan esto. ¿Qué te cuentan? Te cuentan que él murió en Alejandría, que los cristianos y los no cristianos de Egipto no querían dejarlo. Alejandría queda a 1 hora del Cairo en este momento, ¿no? Alejandría fue una próspera ciudad, ¿no? Ahora el Cairo pues tiene 20, 25 millones de personas. Alejandría no tiene eso, pero queda al lado del mar, ¿no? El famoso faro de Alejandría. Y en Alejandría murió, así como cuentan acá, que fue arrastrado, ¿no? Y Marcos, entonces los cristianos de Italia, que es donde más se afianzó la fe, decidieron robarse el cuerpo de San Marcos, ¿no? Fueron a Alejandría y dicen que lo llevaron a Venecia, donde está en este momento, metido en unos cerdos, en un barco lleno de cerdos. No pudieron revisar porque tanto los judíos como los musulmanes no tocan el cerdo. Entonces, el truco de los cristianos italianos fue meter el cuerpo de Marcos en el barco con cerdos. Así llegó hasta San Marcos, la catedral principal, eso se llama la Plaza de San Marcos en Venecia, la catedral principal, ahí está el cuerpo de San Marcos. Tercero, Lucas, dice que Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Cuarto, Juan dice que enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme vasija de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo,
fue liberado milagrosamente de la muerte. Librado, ¿no? Se dice. Escribió su profético libro del Apocalipsis en Patmos. El apóstol Juan fue liberado y regresó para servir como obispo en Edesa, en Turquía moderna. Murió como un anciano, el único apóstol en morir pacíficamente. Yo le sigo leyendo. Pedro fue crucificado cabeza abajo en una cruz en forma de X, según la tradición de la iglesia. Fue porque le dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesús había muerto. El cuerpo de San Pedro está ¿dónde? En Roma, en el Vaticano, en la catedral enorme de San Pedro. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén. Santiago era Jacobo, ese sí cita la Biblia. Fue arrojado a más de 30 metros del pináculo sureste del templo cuando se negó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos golpearon a Santiago hasta la muerte. Este fue el mismo pináculo donde Satanás le había llevado a Jesús durante la tentación. Santiago, el hijo de Zebedeo, era un pescador de profesión. Cuando Jesús lo llamó a toda una vida de ministerio, como fue líder de la iglesia, jamás fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que custodió miró sorprendido cómo Santiago defendió su fe en su juicio. Más tarde el oficial caminó junto a Santiago al lugar de ejecución. Vencido por convicción, declaró su nueva fe al juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como cristianos. Esto era algo sí muy común, que era que los soldados, viendo la fe de estos hombres y la tranquilidad que manejaban, se convertían al Señor, se convertían a Cristo. Los que vimos la película del apóstol Pablo, ahí se ve claramente. Bartolomé, también conocido como Natanael, era un misionero en Asia. Fue testigo de nuestro Señor en Turquía actual. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue azotado con un látigo. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia, después de ser azotado severamente por 7 soldados. Ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado hacia la cruz, Andrés lo saludó con estas palabras: hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado en ella. ¿Qué tal? Y así siguió predicándole a los verdugos durante 2 días hasta que murió. Tomás se dice que fue apuñalado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en ese continente. Judas, no el Iscariotes, el otro, fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas, fue apedreado y luego decapitado. Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67. Pablo sufrió un largo encarcelamiento que le permitió escribir sus muchas epístolas a las iglesias que él había formado a través del Imperio Romano. Estas cartas, que enseñaron muchas de las doctrinas fundamentales del cristianismo, forma una gran parte del Nuevo Testamento. Tal vez esto es un recordatorio para nosotros de que nuestros sufrimientos aquí son de hecho menores en comparación con la intensa persecución y la fría crueldad que enfrentaron los apóstoles y discípulos durante su tiempo por el bien de la fe, y ser aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Eso dice Apocalipsis. ¿Dónde se cree que están? Algunos así están, ¿no? Pedro está en la basílica que lleva su nombre, la Catedral de San Pedro. San Andrés en la basílica de Constantinopla en Estambul.
Santiago el Mayor está en Compostela. Por eso esa ciudad se llama ¿qué? Santiago de Compostela, en España. San Juan en Selcut, cerca de Éfeso. Felipe en la iglesia de Dolcid, apóstol de Roma. En Roma hay varios apóstoles en esas capillas enormes allá. San Bartolomé, enterrado en pedazos en Lipari, Italia. El emperador Otto II llevó parte a Roma y su cráneo se lo llevó a Alemania. Santo Tomás en Edesa, cerca de Mesopotamia, en Turquía. Santiago el Menor, martirizado y cortado en pedazos, se desconoce su tumba. Mateo, según la tradición, en Salermo, Italia también. Simón el Celote, en algún lugar de Persia. Otros dicen que está en la iglesia de Nicápolis, en las costas del Mar Negro. Judas Tadeo, supuestamente está en Roma. Judas Iscariote se desconoce. Ese fue el famoso aquel. Pablo, en la catedral de San Pablo, en Roma. O sea que Pedro y Pablo están en Roma. Y Marcos en la catedral de San Marcos en Venecia. Porque este libro fue llamado el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y quería recordarles estos datos porque son muy interesantes, ¿no? Es hermoso saber que estos hombres sembraron la fe y gracias a la fe de estos hombres, a sus convicciones, hoy tenemos el Evangelio y hoy podemos decir que tenemos la Biblia a través de estos siervos de Dios que eran unos hombres sencillos, ¿cierto? Pero con una profunda fe y con unas convicciones enormes, ¿no? Convicciones enormes. Es emocionante escuchar la historia de estos hombres, ¿no? Escuchar la historia de estos hombres. Hay historias sobre las historias de ellos, ¿no? Sobre las historias de ellos. Como esa que les conté de cómo fue raptado el cuerpo de Marcos. Así también otros de los cuerpos, porque querían llevárselos los cristianos para tenerlos en cierta parte, ¿no? Pero mire que están casi que regados en Europa e incluso, cierto, en África. Bueno, vamos a la palabra después de esta introducción del libro, porque como hoy terminamos Hechos. Vamos al versículo 1 y 2. ¿Qué recordamos? Capítulo 27, que el barco donde iba naufragó. Y eso fue parte de la promesa que me dio el Señor en esos días, porque cuando estábamos leyendo el capítulo 27, estaba ocurriendo esta situación de la enfermedad de varios, ¿no? Y es muy interesante porque en el capítulo 27 dice, Pablo, se le aparece el Señor, como le digo yo, en medio de esa cosa, en un barco de esos, uno orando, imagínense, en esa angustia de perder seguro la vida, en medio de la noche, en una tormenta, y Dios se le aparece y le dice, Pablo, no te preocupes, que la nave se va a volver nada, pero que ninguna vida se perderá. Y eso es una promesa del Señor. Y esa ha sido la oración, que ninguno de la vida de los discípulos de Cristo hoy se pierda, ¿no? Sino que sea rescatado en medio de esta tormenta llamada pandemia, ¿no? Eso fue muy interesante. El barco se vuelve nada, ¿se acuerda? Uno de los comandantes decidió matar a la gente porque como llevaban todos esos presos, entonces decidió matarlos. Matémoslos porque de todas maneras se nos van a volar algunos. Pero el que iba comandando, no recuerdo ahorita el nombre, se me escapa, del capítulo 27, si alguien lo encuentra por ahí, le dijo a nadie va a morir. Y dice que Pablo fue de los que ayudó a sacar gente del barco. Finalmente nadie muere. ¿Dónde se acabó el barco? ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? En Malta. Y ahí vamos al versículo 1 y 2. Dice, estando ya a salvo, o sea, ya había pasado todo ese terror de esa tormenta, el barco se había vuelto nada, ellos alcanzaron a la orilla y dice que estaban a salvos. Supimos que la isla se llamaba Malta. Hoy es un país, ¿no? Y los naturales nos trataron con no poca humanidad.
porque encendieron fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces los habitantes de Malta tomaron a todo ese barco. ¿Cuántos contamos? ¿Se acuerdan el número? ¿Alguien? ¿Eran cuánto? 270. Sí, señor. Gracias por el aporte. 270. Entonces cogieron a los 270, los atendieron, por supuesto que los alimentaron y les pusieron en el fuego, ¿no? Para que se calentaran después de salir del mar. Imagínense el frío. Vamos a seguir, versículo 3, 4 y 5. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Pablo se fue para allá, cogió las ramas y tal, y las echó al fuego. Y una víbora, ojo, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es un homicida, o sea, tiene que ser muy malo, ¿no? A quien escapó del mar y la justicia no lo deja vivir. O sea, aquí va a pagar todas las que hizo. Primero pensaron eso, ¿cierto? Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Mire qué interesante, ¿no? Una víbora. Y ya todos esperaban que se hinchara y muriera. Y se le prendió el brazo. Recuerde que hemos leído Marcos 16, que dice que nos morderá la serpiente y no nos hará daño. Es interesante esta parte, ¿no? A los apóstoles no lo mata chikungunya ni nada de eso, lo matan asesinados, o sea, mártires, ¿no? Exceptuando a Juan. Dios prometió guardar sus vidas, ¿no? Como se los había prometido. ¿Cuántas cosas ellos enfrentaron? ¿Cuántas vicisitudes en su vida enfrentaron ellos evangelizando? Y ahora el apóstol Pablo, para completar, se le prende una serpiente. Los tipos de la isla dicen: no, usted tiene que ser un asesino, un homicida, desde que se le pegó esa serpiente. Y esperaban que muriera, ¿no? Aquí hay algo interesante, porque es que eso está en la palabra y Dios nos ha prometido guardarnos. Miren lo que sigue, versículos 6 y 7. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, o sea que antes estaba pendiente a ver qué iba a pasar, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. O sea, cambiaron la idea, la famosa idea de que era un homicida. Viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron: ah, no, y ahora se fueron para el otro lado. ¿Qué era qué? Un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Entonces ya pasaron de decir que era un homicida a decir que era un dios. Entonces ya hay que escucharlo, ¿no? Finalmente este es el principal, este es el hombre, este es el tipo. Vamos a ver qué tiene que decir. Y miren lo que ocurre, porque es que el apóstol Pablo iba andando en su ministerio, le ocurrían una cantidad de cosas terribles, porque es que naufragar y luego vas a esa isla y se le prende una serpiente, hombre, Dios mío, ¿sí o no? Pero él era toda oportunidad. Mire lo que pasa aquí, versículo 8, 9 y 10. Y aconteció que el padre de Publio, o sea, el duro, lo que llaman en la cárcel el cucho, estaba en cama, el papá de Publio, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos, ¿y qué pasó? Y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían, ¿y qué pasaba? Y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones.
Entonces ya no era un criminal, ya era un teso. Un teso, que tráigale comida, ¿sí o no? Y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias, o sea, los atendieron como príncipes, porque eran un siervo de Dios y estaba orando y sanando. Orando, ojo con eso, ¿no? Que es que Dios escucha nuestra oración. Un escritor decía, si nosotros no vemos esta tierra como una guerra espiritual entre las cosas de Dios y las fuerzas del mal, la oración no es tan importante. Y es verdad, ¿no? Lo que tenemos es una batalla. Los miércoles, que desde las 6 de la mañana aquí hasta las 8 de la noche, comienza Neida, que está por allá arriba, a las 6, y termina Luis Esteban a las 8. Es un tiempo de adoración, de alabanza. A veces no hay sino la persona que dirige, o dos, a veces un poco más. La idea de mantener el fuego en el altar es porque esto es una batalla espiritual. El enemigo, dijo Juan, vino para matar, hurtar y destruir. El enemigo, todo lo que pueda acabar, lo va a acabar. Familias, si puede envenenar a nuestros chicos con la droga, con el alcohol y con todo lo que pueda, lo va a hacer. ¿Sí? Y si puede acabar con todos los matrimonios, lo va a hacer. Y si puede acabar con su vida y la mía, lo va a hacer. Eso no ha cambiado, ¿cierto? Pero nosotros, la iglesia, somos el soporte vital, la luz del mundo y la sal de la tierra. Podemos hacer actividades, pero no podemos perder de vista que hay que mantener el fuego en el altar. Que adorar a Dios, que mantener alabanza en tu carro o en tu casa, es parte de la limpieza que se gesta en los aires, ¿no? En los aires. Siempre declarando. Yo me fui a darle las 7 vueltas al hospital, primer día, segundo día, y siempre el Espíritu Santo declara los cielos abiertos y que desciendan tus ángeles y reprendan el espíritu de muerte que hay ahí, porque en un hospital donde hay tanta gente en la UCI, el espíritu de muerte del ángel de la muerte está ¿qué? Con un palillo en los dientes así. A ver a quién se va a llevar para que se vaya. Pero nosotros tenemos que orar. Eso no se nos puede olvidar. Nuestra continua oración, siempre clamándole al Señor y reprendiendo estas cosas, ¿no? Para mantenernos firmes. Dice, busqué hombre que se pusiera en la brecha, que hiciera un vallado, y no lo hallé. Nosotros tenemos que hacer vallado, y eso es parte. El hecho de que usted esté aquí en la iglesia, usted está haciendo ¿qué? Vallado. Hay algunos que nos están viendo y tal, y no salen de la casa perfectamente. Eso no quiere decir que nosotros no nos cuidemos, porque sí nos cuidamos en el nombre de Jesús, ¿cierto? No somos necios y tal, pero estamos aquí, firmes. ¿Cuántas iglesias han cerrado? Me han contado varias. ¿Ve? Bueno, han podido pagar el arriendo porque ha habido dificultades, porque no les han dado permiso, porque no tienen las condiciones. Este tema es de oración, ¿no? De que nos mantengamos con fuego en el altar. El apóstol Pablo oraba, ¿y qué pasaba? Se sanaba la gente, ¿cierto? Traía sanidad, y eso es lo que nosotros debemos mantenernos, para que Dios traiga sanidad, para que si este mal o cualquier otro mal, porque los males están, el Señor nos oiga, que Dios siga restaurando muchas cosas, porque la única enfermedad no es esta. ¿Ve? La gente se quiere suicidar, otra gente está angustiada, otra gente tiene problemas financieros graves, y otros así no sean graves, para él lo son, y nosotros tenemos que estar orando, ¿cierto? Versículo 11. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. ¿Cuánto duró Pablo ahí, en Malta?
3 meses. La cual tenía por enseña a Castor y Polus. Y llegados a Siracusa, ¿se acuerda el mapa que les mostré? No se lo olvide. Usted puede colocar ahí en Google y le salen los mapas de tanto de los viajes misioneros de Pablo como este viaje que es a Roma, y usted ya ahí se da cuenta dónde queda Siracusa. Llegó otra isla. Estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, esto estaba Italia allá, y otro día después, soplando el viento del sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Versículo 14 y 15. Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Recuerde que los que han ido a Roma hay una vía que se llama la vida Apia, ¿sí o no? Están todos estos sitios allá. Y primero estuvieron en el primer lugar y ya había cristianos ahí. Los recibieron, y cuando llegaron a Roma también los estaban esperando los hermanos. Recuerde que Pablo iba preso y con él otro combo de gente, ¿no? Él iba preso. Iba preso a Roma porque, como dijimos, leímos, él había pedido ser llevado ante el emperador, porque como ciudadano romano tenía ese derecho. Versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. ¡Ojo! Pero a Pablo, y ahí van las cosas, se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Así de peligroso era, ¿no? Finalmente le pusieron un solo soldado. ¿Usted se imagina ese soldado? Ese soldado se convirtió a Cristo. Ese soldado era el que le permitía a Pablo escribir. La primera imagen que vimos del capítulo era Pablo escribiendo. Recuerde que muchas epístolas las escribió, incluyendo la epístola a los romanos, ¿no? A los romanos. Ya vamos a mirar cuánto tiempo estuvo en Roma el apóstol Pablo. Preso supuestamente en una casa. Tenía en últimas, como dicen hoy en día, casa por cárcel. Casa por cárcel. Solo. Ya no estaba en una mazmorra, preso con cadenas, sino que estaba en una casa. ¿Qué hacía la gente? Ir allá. ¿Qué hacía la gente? Los discípulos ir allá. Y él compartir. Vamos a mirar cuánto tiempo él duró ahí. Lo dejé este versículo solo porque es muy interesante que a todos se los llevaron con el prefecto militar, pero a Pablo lo dejaron con un soldado. Yo alguna vez les hablé, no sé si Marco, que tiene también sus años, los de una época, les hablé de, no se le considera el padre de las iglesias en China, porque ese es un inglés, que se me olvida el nombre en este momento, ¿no? No sé si alguien lo recuerde. El padre de las iglesias en China era un inglés, un misionero. Pero un chino, que fue el más importante predicador chino, que murió en el 70 y pico, se llamaba Ni Tu Chen, ¿no? Pero los ingleses le pusieron Watchman Nee. El nombre de él era Ni, o el apellido. Creo que ellos se ponen primero el apellido, ¿no? El Ni era el apellido. Y le pusieron Watchman como Watchman, ¿no? Como el vigilante. Y todos los cristianos le decían Watchman Nee, vigilante. Este hombre, usted sabe que cuando los comunistas llegaron, mataron los pastores, mataron misioneros. No importa si eran católicos o si eran evangélicos. Cerraron las iglesias. También incluyeron los budistas, claro que era la religión de ellos, pero también los consideraban enemigos
del régimen comunista. Entonces también, ¿no? Hay famosa historia de que estos fueron al Tíbet y toda la cosa y tuvieron que huir al norte y todo. Y otros alcanzaron a huir, otros murieron porque quisieron morir ahí en China, ¿no? Y hay historias increíbles de libros, de testimonios. Pero este hombre era chino, entonces ¿qué iban a hacer con él? No podían hacer nada. Entonces lo dejaron predicar un tiempo. Le cerraron la iglesia. Entonces dice que predicaba en la casa. Entonces la casa se llenó. Y luego predicaba en la cuadra. Entonces él salía a la casa y se llenaba la cuadra. Cuando los comunistas se dieron cuenta, habían 5 cuadras de gente oyendo hablar a este hombre. Y lo condenaron 25 años a una prisión. ¿De qué lo acusaron? No lo podían acusar de inmoral, no lo podían acusar de asesino, como los apóstoles. Y recuerdo la vida de este hombre porque era un apóstol del siglo XX. Y entonces lo condenaron por rebelión contra el Estado. Lo condenaron a 25 años, duró 25 años preso. En un calabozo que él escribe y dice que se oía el corazón de él. Que en la mañana lo sacaban y le daban entonces discurso comunista con unas cornetas, y que en la noche lo encerraban en esa celda tan pequeña y tan hermética para que siguiera oyendo todas esas voces. Y me acuerdo de este testimonio porque es que era un carcelero lo que tenía. El carcelero recibió a Cristo y le empezó a meter hojas, una hoja diaria. Entonces no podía mantener papel, entonces le metía una hoja y al otro día se la sacaba. Así escribió más de 35 libros en 25 años. Es una exposición de Hebreos, de Romanos, un libro que se llamó El Espíritu, el Alma y el Cuerpo, y hizo una exposición de la oración, y todo lo escribió en esos 25 años en la cárcel. Este hombre, ¿no? Este chino. Y el carcelero, una hoja, saca el otro la hoja, una hoja, tal cosa, ¿no? Y así escribía, y así escribió. Ojo, sin tener la Biblia, escribió una exposición excelente de Romanos. Sin tener la Biblia, no podía tener la Biblia. Entonces todo fue del Espíritu. El Espíritu le recordaba los versículos al hombre. Usted puede buscar ahí, ¿no? Guasmaní, biografía, es interesante. Este hombre, cuando muere Mao Zedong, deciden indultar a mucha gente y lo indultan. Pero él estaba en una cárcel al norte y su esposa lo esperó 25 años y bajó, duró creo que una semana, ¿no? Para llegar a su casa de nuevo. Y cuando llegó, estaban en el funeral de la esposa. La esposa se cayó arreglando la casa para la llegada de él. Se me paran los pelos y todo. O sea, esas cosas de las cosas de Dios, ¿no? Y este hombre nunca renegó de Dios. Son apóstoles. Yo creo que escuchar tantos testimonios de muchos cristianos nos edifica muchísimo, ¿no? En ese amor de Cristo es que nosotros tenemos el evangelio de Jesús por muchísima gente, hombres y mujeres también, ¿no? Mujeres que dieron su vida por el Señor, ¿no? Versículo 17 y 18. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Les está contando a los judíos, ¿cierto? Él como judío. Versículo 19 y 20. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. ¿Y por qué? Porque lo iban a matar los judíos. Ya le habían pedido, ¿se acuerdan? Que lo vimos en Cesarea con todos estos hombres, que se los entregara, pero para matarlo. Y él dice, me vi obligado a apelar a César. No porque tenga de qué acusar
a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Qué interesante. Por la esperanza de Israel, o sea, por el amor para que estos hombres que lo querían matar conocieran a Cristo. Conocieran a Cristo. ¿Por qué murió Jesús? Por los mismos que le crucificaban, ¿no? Por todos nosotros. Pero eso estaba incluyendo toda esa gente, ¿no? Versículo 21, entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Qué hizo? Mandó a llamar a toda la gente se reunía, y todos esos días que estuvo, años, que estuvo ahí preso, no hacía sino recibir gente para seguir hablando de Jesús. No dejemos hablar de Cristo. Es primordial que lo hagamos. 24 y 25. Y algunos asentían a lo que decía, o sea, se convertían. Otros no creían, como siempre. No podemos prestar atención en quién cree y quién no cree. Simplemente hablemos, simplemente compartamos, simplemente oremos, simplemente estimulemos a que se siga llevando el evangelio. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, y ya les cita lo que dice Isaías 26 y 27: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan y los sanen. Esto lo había dicho Isaías, pero eso es fundamental en el evangelio. El corazón de la gente se ha engrosado. Todos esperamos que esta pandemia, que ha matado a tanta gente y que nos ha puesto en una condición terrible, pudiera llamar la atención de la gente. Pudiera ser, ¿no?, que la gente abriera sus ojos. Pero dice que la gente escucha pesadamente, que la gente ha engrosado su corazón. Cuando mi esposa salió de mi casa, ¿cierto?, no nos hablamos, ¿cierto?, porque yo no era capaz de hablar. Entonces la sacan en una silla y tal, lo de Emi y tal, y Andrea se va con ella, yo me quedo en mi casa, ¿verdad? Mis hijas guardándome, se fueron las dos, para no exponerme yo allá en Sura, donde iba a estar toda la gente, y salió. Fue muy difícil esa parte, ¿no? Cuando dijeron que iba a regresar a los 10 días, una alegría grande en mi corazón. Pero ¿sabe qué imagen me dio el Señor? Que es que a Andrea le gusta mucho el versículo: es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Sí o no? Eclesiastés 7:1. Y yo no había entendido ese versículo hasta ese día. ¿Por qué es mejor el día de la muerte que el nacimiento? Porque es que cuando mi esposa se fue, es como si hubiera nacido. Entonces me vino la imagen esa noche que estuve orando todo el tiempo, como hasta las 2 de la mañana. Yo veía que nosotros, el día que nacemos, salimos de la casa de Dios y bajamos
y miramos al Señor y nos despedimos de Él. Y Él se despide de nosotros en la puerta. Y nosotros caemos a este mundo. Pero Dios no sabe si vamos a regresar. Dios no sabe si vamos a regresar. Todos los seres humanos venimos del Padre. Y lamentablemente no todos van a regresar. El mundo nos va a atraer, nos va a gustar. Todo lo que Él ofrece nos va a gustar. Y ese es el riesgo del Señor. Que su hijo se vaya. Como se fue el hijo pródigo. ¿Sí o no? Y yo no sabía si mi esposa iba a regresar. Y el mejor día fue cuando regresó. Cuando fui por ella. El mejor día para Dios es el de la muerte. Porque nos está esperando en la puerta y dice: volviste a tu casa y no te quedaste en el mundo. ¿Sí o no? El mundo nos atrae, nos llama la atención, nos seduce, dice la Biblia. Nos gusta tanta cosa que hay aquí, tanto que no queremos morir. Pero este no es el lugar de nosotros. Salimos de la casa y el anhelo del Señor es que regresemos. Y el anhelo de estos hombres era que regresemos a casa. Dice que le preocupaba a Israel, como nos debe preocupar que la gente no regrese a casa y este mundo se quede ahí, ¿no? Mira, compra lo que quieras, vende lo que quieras, compra lo que quieras, pero tú no eres de aquí. No te dejes seducir de nada de eso, porque tú no eres de aquí, dice la Biblia. Usted y yo no somos de aquí. No somos de aquí. Vinimos acá y Dios nos está esperando. Y así sean 80 o 90 años lo que nos quiera dar, ¿cierto? Siempre va a esperar que regresemos a casa. Pero no vamos a regresar si perdemos el camino. Si no aceptamos a Cristo y si el mundo nos ha seducido tanto que se volvió más importante que el mismo Señor. Y no debe serlo. Hay que tener cuidado. Dice, este pueblo se engrosó y ya no quiere oír y ya no quiere ver. Y es verdad. Y yo he visto cristianos que Dios los ha bendecido mucho y se perdieron ahí. Y muchos se los llevó el Señor porque el Señor sabe que ese lugar es allá arriba. Y si el mundo nos va a encalambrar, no, porque el Señor nos ama. Este no es el lugar de nosotros, usted sabe, ¿no? La eternidad nos espera a nosotros. Versículo 27, 28 y 29. Dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. De pronto les ofendía. Israel no sabía que íbamos a creer tantos, ¿no? Que íbamos a creer tantos. Que hoy las alabanzas del Señor se canten en todos los idiomas y que la Biblia esté traducida en más de 5,000 dialectos y idiomas del mundo. Ojo, más de 5,000. La Biblia, ¿no? Concluyamos aquí versículos 30 y 31. Y Pablo, ahí ya dice cuánto permaneció. ¿Permaneció cuánto? 2 años enteros en una casa alquilada. Y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. ¿Qué hizo él? Predicar, enseñar, recibir a todos los que llegaban. Y sin impedimento, ¿qué hizo esos años? Predicar. Y la iglesia en Italia se volvió fuerte. Recuerde que Italia
está lleno de hombres de Dios, ¿no? De muchos hombres y mujeres de Dios en el tiempo, donde el mismo imperio creció para someter a los cristianos. De allá mismo salió el evangelio, para que usted vea, ¿cierto? Por eso allá quedó apostada la Iglesia Católica Romana, porque allá creció, Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra que es hermosa y porque oremos para que mucha gente se salve, como nosotros tenemos ese privilegio de estar en la casa del Señor. Y como dijo el Señor Jesús, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y así debemos vivir, ¿no? No nos dejemos enredar de este mundo. Como dicen los futbolistas, toco y me voy. Toco y me voy. O sea, disfrute lo que sea, pero no se quede ahí porque eso no es de nosotros. Nosotros tenemos cosas eternas. Padre misericordioso, gracias por este libro tan hermoso, porque es tu palabra, de poder deleitarnos en ella y disfrutar de tanto amor. Gracias por volvernos a congregar, por este nuevo año que nos regalas. Y como hemos dicho muchas veces, no es para dónde vamos, sino con quién vamos. Vamos de la mano tuya y tenemos la certeza de que este año será también bendito. Porque este es el día que tú hiciste, porque no hay días malditos. Todos los días para el justo son benditos. Pero cada día, cada semana y cada mes de este año, tú nos vas a acompañar, aun que andemos en valle de sombra de muerte. Tú nos vas a sostener, preservar y guardar. Bendice a tu pueblo en todas sus áreas, tu provisión sobrenatural, la salud. Pero todo esto que tenga sentido para adorarte, para disfrutar de tu amor y para compartirle a otros y para que el reino tuyo se siga extendiendo y para que aquellos que han decidido predicar el evangelio tengan lo suficiente y lo necesario para seguir llevando tu palabra. Que no falte tu provisión, el sostenimiento y la manutención de las iglesias, de la vida de los siervos de Dios, pastores y sacerdotes y misioneros que andan por el mundo con un corazón genuino llevando el evangelio. Gracias porque todos nosotros tenemos un capítulo en este libro de los Hechos, desde el día que nacimos, como el día que te conocimos y como el día que volveremos a ti. Gracias. Démosle un aplauso al Señor. Vida está en ti, mi corazón, todo mi ser. Vida está en ti por siempre. Vida está en ti, mi corazón, toda mi ser. Vida está en ti por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Tú moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Gracias. Bendice a tu pueblo, provéeles, llénales, guárdales, rodéales, envíales
Envía a tus ángeles que acampen alrededor de ellos. Los cielos sean abiertos sobre sus hogares, empresas, empleos, estudios. Bendice, visita a los que están enfermos. Trae sanidad y medicina. Trae provisión. Sé tú sanando. Guarda a la gente, médicos, enfermeras, que exponen sus vidas para cuidar la salud de la gente, que como ángeles llamados puedan hacer su labor. Padre, bendice a los que están privados de la libertad, que tengas misericordia de ellos también. Padre, al angustiado, al afligido, que seas tú acudiendo a su ayuda. Padre, guárdanos, bendícenos y llévanos con bien en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les queremos invitar por el cumpleaños de nuestro pastor. Tenemos una tortica para celebrarlo todos. Que el Señor los bendiga mucho. Gracias, jóvenes. Dios les bendiga mucho. Dios les guarde.